Tenemos invitada en el estudio, nos da mucho gusto recibir en esta mañana a Graciela Domínguez Nava. Ella es candidata a la Diputación Federal por el distrito número 1, a bandera morena. ¿Cómo estamos, Graciela? Y al Partido Verde, ¿cómo estamos? Sí, vamos en coalición, 3 partidos, el Partido Verde, el PT, Morena. Sí, para que sigamos haciendo historia. Estamos muy bien, Luis Alberto. Me preguntabas ahorita, ¿he ido al Rosario? Sí, aprovecho para mandar un saludo a mi pueblo Chametla, que a propósito de la campaña me han apoyado bastante, me han arropado mucho. Agradezco a toda la gente de mi pueblo que me ha estado acompañando y apoyando a salir a hacer campaña a los pueblos alrededor. Y muy bien, vamos muy bien. He estado varias veces en Escuinapa, en Rosario, en Concordia. Un saludo para la gente maravillosa de estos 3 municipios y por supuesto también aquí en Mazatlán. Aprovecho entonces, es Escuinapa, Concordia, Rosario y Mazatlán. Ese es el distrito número 1. ¿Qué zona del municipio de Mazatlán? Mazatlán tiene 155 colonias. 155. Es de la avenida Ejército Mexicano hasta la salida al sur, yendo para Concordia, toda esa zona de praderas, la más emblemática colonia Juárez, que son de las más grandes, la Independencia, la Madero, comunidades como el Recodo, que estuvimos hace unos 2 días allá, pues zona rural también nos toca y muy interesante en el Gualamo, ya hemos estado ahí reunidos con ejidatarios, Villa Unión, que estuvimos el domingo pasado junto con nuestro compañero candidato a diputado local, Patrón. Ahí muy maravilloso nos ha ido. Bueno, en todas partes nos han recibido con mucho cariño, mucho apapacho y mucha esperanza de que siga la cuarta transformación. ¿Y te ha tocado suerte, a diferencia de otros distritos, de abanderar a los 3 partidos? Sí, fíjate que vamos igual que nuestra candidata Claudia en la coalición con los 3 partidos. Pues hemos estado haciendo un trabajo intenso ahí. Bueno, pues tú sabes, hay un plan C. Y bueno, hay distritos siglados por Morena, siglados por el Verde, otros por el PT. En lo particular, pues aquí estamos de manera intensa trabajando. ¿Qué compromiso está haciendo Graciela Domínguez con la ciudadanía de este distrito? Fíjate que nosotros, yo siempre estoy una convencida de que nosotros tenemos que abanderar el proyecto de nación. Y el proyecto de nación que ha presentado Claudia, que todos conocemos como los 100 pasos, por supuesto que es la agenda nuestra. Y vamos a legislar para que todo lo que implique modificar leyes para garantizar la ampliación de los derechos en salud, en educación, que ya venimos de una gran reforma educativa y hoy lo que corresponde es en materia presupuestal generar los respaldos desde la Cámara de Diputados. Recordemos que es una de las funciones centrales para que podamos ampliar y la aplicación de esta reforma educativa que fue parte de lo más importante y trascendente en esta primera etapa de la cuarta transformación. Pues todos sabemos, y así lo hemos venido informando los ciudadanos de este distrito, que una de las propuestas maravillosas que tendríamos en la segunda etapa de esta cuarta transformación es un sistema de becas con aplicación universal para niños desde que inicien su escuela preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Qué buscamos con esto, Luis Alberto? Bueno, pues que en nuestro país realmente garanticemos la educación pública, que sea accesible a todas las niñas y niños, que en igualdad de condiciones el Estado mexicano pueda proporcionarles una ayuda económica, que no haya deserción, ¿no? Que les permita mantenerse, que no haya deserción. Creo que el hecho de que en esta primera etapa ya se dio la beca universal a los estudiantes de preparatoria demuestra que esto es un incentivo importante, no solo para el estudiante, sino para la familia que estamos hablando, que venimos arrastrando dificultades desde los modelos económicos neoliberales que no permitieron en muchos años que en nuestro país tuviéramos un mayor número de empleos formales, con un mejor ingreso, y todo eso implica que para las familias a veces se les dificulta que sus hijos se mantengan en la escuela. Por eso es muy importante esta propuesta y nosotros vamos a estar respaldando con el presupuesto desde la Cámara de Diputados. ¿Hay cómo? ¿Hay de dónde? Claro que sí, incluso ahí de manera responsable la propuesta será gradual. En los 3 primeros años de los 6 años de gobierno de Claudia, se tiene planeado que en los 3 primeros años se va a lograr el 100% de esta universalidad. En materia legislativa, con tu experiencia, Graciela, también en el ramo, ¿tienes algunos proyectos de iniciativas, de modificaciones a las leyes, etcétera, allá en San Lázaro? Yo tengo
un compromiso que he venido haciendo con los productores, los ejidatarios, y por otro lado con los pescadores, el sector social. Estoy convencida que tenemos que profundizar el rescate de estas actividades, de estos sectores importantes, sobre todo en este distrito, pero que bueno, todas estas legislaciones tienen un impacto federal, no solamente para Sinaloa y el distrito 01. Necesitamos reformar el artículo 27 constitucional, Luis Alberto. Tenemos que profundizar en materia legislativa para que se generen otras condiciones de competitividad para estas actividades. Por supuesto que tenemos que continuar profundizando una política de subsidios, apoyos, pero si no rescatamos con otra legislación que dé otras condiciones para que la rentabilidad realmente sea lo que sustente esta actividad. Del 27? No hay que olvidar que cuando Salinas de Gortari reforma el artículo 27, se desprotegió al ejido. Fue cuando deja de funcionar la asamblea para que como tal decidan sobre el destino de la propiedad ejidal y se libera para que se venda como propiedad privada, y esto desprotegió a los ejidatarios. Más del 80% de la tierra ejidal está rentada o vendida, y esto ha venido en un detrimento a los ejidatarios. Por eso necesitamos realmente atender para que ellos tengan otras condiciones, y que los problemas que hemos tenido de la venta del maíz, el precio del maíz, pues si no atendemos también esta parte legal, vamos a seguir con dificultades. No solamente se tiene que atender, ya sabemos que el precio lo regula el mercado, pero tenemos que modificar leyes que permitan también una protección mayor. Pero si nos vamos a la pesca, igual pasó lo mismo, se dejó a la liberación y se generó una profundización y un abandono que fue también desatendiendo la inversión en los sistemas lagunares, y hoy tenemos prácticamente todas estas zonas asolvadas y contaminadas. Y entonces, como me decían algunos pescadores en Escuinapa, ¿de qué nos servían algunos programas que, por cierto, no llegaban a todos, pero que les daban, por ejemplo, de motores marinos, de artes de pesca, de diésel, pero no teníamos a dónde ir a pescar, me decían, porque ya prácticamente la zafra camaronera se reducía una semana, 2 semanas, cuando bien nos iba, y entonces hoy necesitamos que esos recursos públicos se inviertan mejor, y si no modificamos ciertas leyes, vamos a seguir nada más con subsidios. Entonces es uno de los temas que yo traigo como un compromiso que he venido haciendo con los ejidatarios, con los pescadores, también con los pescadores de alta mar. He sostenido reuniones con el Consejo de Administración de la Unión de Armadores. Que ya no son los empresarios de antes, ¿no? Está muy amolado el sector. Exactamente, entonces tenemos que hacer una revisión integral, y es uno de los temas que yo llevo como un compromiso muy fuerte, Luis Alberto, porque además estoy convencida que si queremos avanzar en la política de soberanía alimentaria en este país, Sinaloa, por supuesto, que tiene que seguir aportándole, como el granero, que se está considerado el granero de México, pero tenemos que atender entonces que también el sector pesquero le pueda aportar, porque además la pesca, los productos del mar, están considerados como uno de los mejores en la alimentación. Entonces tenemos que trabajar en esa parte. Dice Rodolfo León acá en la transmisión de YouTube, dice, ¿qué dice Graciela Domínguez sobre la iniciativa de ley de 40 horas? Dice, ¿qué decir al respecto? Dice, pensando en patrones o en trabajadores. Dice. Es un tema que, como lo dijo López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, requiere una amplia revisión. Por eso no se avanzó, recordemos, porque así como se abrió un amplio consenso para ir mejorando el salario mínimo, recordemos que esa fue una propuesta del presidente Andrés Manuel, pero se generó todo un proceso de consultas, cabildeo, acuerdos con los sectores, los patronales, ¿no? El sector empresarial, y en ese sentido yo estoy convencida que también esta iniciativa tiene que ser muy discutida abiertamente para que generemos los consensos y las condiciones para que así sea. ¿Cómo entrarle, Graciela, a otra de las grandes problemáticas del sector privado, pero también de toda la sociedad sinaloense y el sur
y esta parte del distrito número 1 no me dejará mentir, los altos costos de energía eléctrica que tenemos y las tarifas que tenemos, que ahorita tenemos un subsidio, pero pues realmente es insuficiente, ¿no? Ante los altos costos. Sí, y en Sinaloa lo vivimos. Estoy convencida que en esta primera etapa con el presidente Andrés Manuel se hizo lo correcto, hacer un rescate a la industria energética, eléctrica, y que nos genere las condiciones, las bases para que podamos mejorar tener accesible el costo de la energía eléctrica para los hogares y para también la industria y el sector comercial. Yo creo que vamos a avanzar de manera importante en esta segunda etapa de la cuarta transformación porque, insisto, se le invirtió mucho en esta primera etapa para hacer un rescate. No hay que olvidar que se generó todo un proceso de privatización y todo eso fue complicando también los costos cuando nos venían a decir que eso iba a abaratar los costos, pero no fue así. Y en ese sentido hubo una firme decisión del primer presidente que tenemos de este proceso de la cuarta transformación, de hacer un rescate, hacer una inversión importante, y vamos a empezar a ver los frutos en esta segunda etapa. ¿Qué opinas, Graciela, de este debate? Se dio en el debate, ha habido un encuentro mediático con el candidato de la oposición del Frente, Juan Alfonso Mejía, que también fue secretario de Educación, y de pronto los medios y la gente dice, es duelo de exsecretarios de Educación. ¿Qué opinas al respecto y de lo que han venido discerniendo sobre programas sociales, sobre su trabajo en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo? Mira, es que no somos iguales, ¿no? Yo en lo personal respeto a Mejía, sin embargo tengo claro que él representa intereses del pasado, del PRI, del PAN, y tengo claro que los ciudadanos eso no es lo que quieren. Seguramente a lo mejor él tiene buenas intenciones, pero no hay que olvidar que representamos proyectos, y en ese sentido difiero de él de buscar regresar a programas que fueron fallidos, que ya el PRI y el PAN demostraron que eso no fue la alternativa, y por eso estoy convencida que la gente se identifica con nosotros, más allá de cómo estuvimos dirigiendo la Secretaría de Educación Pública. Creo que los ciudadanos en lo que se enfocan es en lo que representamos. Hay que decir que si queremos profundizar también cuál fue el desempeño al frente de la Secretaría de Educación Pública, pues yo diría que lamentablemente el secretario buscó manipular información para decir que nosotros no cumplimos, que nosotros no atendimos la educación de manera apropiada, y yo quiero decir que si algo hicimos fue justamente levantar a la Secretaría de Educación Pública en su esencia, que es atender las escuelas de educación básica, porque no hay que olvidar que nosotros entramos en esta administración con el gobernador Rubén Rocha Moya después de una crisis sanitaria de pandemia, y que había muchas dificultades en las escuelas. Y yo nada más preguntaría, ¿por qué el gobierno, y cuando él estuvo como secretario, no implementaron medidas para proteger las escuelas? Pues eso apenas les corresponde a ellos explicarlos, pero hoy tuvo que haber una inversión sustanciosa, y que con mucha decisión el gobierno del estado y donde estábamos nosotros al frente, lo hicimos para ir generando y regresando las condiciones a las escuelas públicas de educación básica, sobre todo, que fueron vandalizadas, saqueadas. Y yo digo que en esa parte sí lo puedo respetar como persona, pero no voy a permitir que se manipule información, que se busque engañar a la gente, porque más allá de eso la gente sabe que estuvimos al frente atendiendo, trabajando, pero además puedo presumir que nosotros buscamos aplicar y respetar la promoción de los maestros para que ellos tuvieran acceso a plazas de manera transparente, las denuncias que había en el pasado de opacidad en la entrega de plazas, de la promoción para que ellos tuvieran ascensos. Hoy fue transparente, nosotros aplicamos de manera transparente la ley, y en ese sentido también hay diferencias, porque entonces nosotros ya no le apostamos al pasado de privilegios, de la palanca, de la corrupción para la asignación de plazas, sino que respetamos el derecho del maestro y la maestra. ¿En el pasado de él? En el pasado de él, eso sucedía, que por cierto ahorita la Secretaría sigue resolviendo demandas del pasado donde se les violentaron sus derechos,
porque algún maestro se evaluó, quedó en una lista de ordenamiento con preferencia para que le asignaran plaza y no se la dieron, entonces se impugnaron y la Secretaría ahorita está resolviendo casos donde les está atendiendo por mandato de juzgados que se les reconozca la asignación de su plaza. Ya hay varios casos y testimonios que pudieran decirlo. Por eso yo me siento muy contenta y satisfecha porque no somos iguales y la ciudadanía creo que lo ha entendido, lo tiene muy claro. Yo represento la transformación. ¿Y por qué no fuimos al debate? Porque de nuevo hubo una manipulación por parte del candidato de la derecha, donde quiso sorprender a la ciudadanía, diciendo una vez más que nosotros nos negábamos a debatir y queríamos un debate en lo oscurito. Por supuesto que eso es falso. La gente me conoce, tú me conoces, Luis Alberto, yo siempre he sido una de las promotoras en los espacios donde he estado, de que todo debe de ser abierto, transparente, y por ejemplo, cuando yo estuve en el Congreso del Estado como diputada y como presidenta del Congreso, establecimos por primera vez que en todas las sesiones tenían que ser públicas y todo el público que quisiera entrar tenía que entrar, nada en lo oscurito, nada oculto. Y en ese sentido, por supuesto que el debate no se llevó a cabo porque el candidato de la derecha quiso utilizar este tema del debate como una bandera política y no se cansaba de todos los días salir y decir que nosotros no queríamos debatir, cuando prácticamente ya teníamos todos los acuerdos con el Instituto Electoral para que este debate se llevara a cabo. Pues abiertos, Graciela, de estos últimos días de campaña. Y atentos, por supuesto, a ese diálogo abierto también con los noticieristas. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, Luis Alberto. Es Graciela Domínguez Nava, es la candidata a la Diputación Federal por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo en el distrito número 1 de Mazatlán, del Rosario, Escuinapa, Concordia. Sí. Y Concordia. Vamos a una pausa, regresamos.